No, pues la verdad acá en Sinaloa está muy fea la situación. Yo tengo dos hijas que se van al colegio en autobús y no tengo las posibilidades de pasarlas a buscar porque tengo que trabajar durante largas jornadas de trabajo. Y pues la verdad sí tengo miedo de que al venir los alcance una balacera, una bala perdida y pues ya no regresen a mi casa. La verdad es un miedo constante acá en Sinaloa. México se encuentra en el lugar 138 de 163 países en el índice de paz global, que se lleva a cabo en el año 2024. En este documental estaremos tocando temas que nos competen a todos como sociedad y que deberían ser una preocupación tan grande que quisiera que todos aportemos un granito para combatirlo. Para el 2018, la percepción de inseguridad era casi del 80%, y para el 2023, la percepción era del 59.3%. A pesar de que, con el paso de 5 años, la cifra disminuyó en 20 puntos, seguimos sin tener motivos suficientes para celebrar. A lo largo de los siguientes minutos podrás entender a profundidad lo que estas cifras esconden, teniendo a tu disposición diferentes gráficas, investigaciones y propuestas que se han tomado para combatir esa problemática que tanto ha estado envenenando a nuestra sociedad. Todos los datos que verás a continuación son verídicos, fundamentados y sustentados, por lo que puedes confiar por completo en ellos, para poder hacer y tener una opinión y percepción definitiva al finalizar. Relacionado con el Plan Nacional de Paz y Seguridad, estos dos buscan poder erradicar la violencia de cualquier tipo, sobre todo la que tiene el ODS 16, que tiene como tema la disminución de los delitos que amenazan los cimientos de las sociedades pacíficas, incluidos los homicidios, la trata y otros tipos de delincuencia organizada, así como las leyes y prácticas discriminatorias. Esto afecta a todos los países. En este se busca tener una guerra en contra del narcotráfico, teniendo como principal objetivo el recuperar la fortaleza del Estado y de los espacios públicos. Estamos tan normalizados con las balaceras que pues la verdad ya se nos hace normal escuchar un disparo y salir corriendo. Y la verdad es que en estos casos yo solo pregunto en dónde están los presidentes, ¿no? Que nos habían prometido que nomás esto iba a cambiar y sexenios pasan y nomás no cambia nada. Analizando los objetivos de la política, está en primer lugar el de combatir la corrupción y mejorar la justicia. Puesto que es bien sabido que la mayoría de los delitos graves que se cometen en cuanto al narcotráfico no se pueden hacer sin algún tipo de complicidad con los funcionarios públicos, en donde se pronuncia la corrupción y, derivado de esto, este objetivo quiere ver por la justicia y su mejora. Es por eso que tienen algunas medidas como lo son investigar y clausurar las empresas fantasma, tipificar la corrupción como delito grave y sin libertad bajo fianza y prohibir las adjudicaciones directas. El segundo objetivo es combatir la impunidad en violaciones a derechos humanos. En este nos habla sobre los derechos que tenemos como personas y las sanciones que se implementarán a las autoridades que cometan este tipo de violaciones, como la represión, tortura, asesinato o desaparición de personas. El tercer objetivo es la pacificación del país. Este objetivo tiene como contexto una frase muy importante, que es: la guerra está perdida. En este objetivo se tiene en cuenta que el gobierno de México no ha podido resolver los problemas en cuanto al narcotráfico, que como sabemos es la mayor problemática del país para conseguir la paz y la seguridad. Y también se habla que es necesario que se perdone al victimario. En cuanto a esto, esta política considera una oferta atractiva para los delincuentes, el ya no morir jóvenes y de manera violenta y tener una vida tranquila. El cuarto objetivo es recuperar las cárceles. Este objetivo es muy claro en cuanto a la recuperación de estos establecimientos, pues, en su mayoría, el crimen organizado tiene el mando de estos. Por eso, busca quitar el control a las mafias y alejar a los imputados de los sentenciados. Y el quinto y el último objetivo, y el más polémico, es el de cuerpo militarizado para la seguridad pública. Este tiene un punto clave que lo hace polémico, y ese es que un cuerpo militarizado sea el que se encargue de la seguridad pública. Nos señala que como México es un país sin conflictos bélicos desde hace años, dada la descomposición y la ineficacia de las corporaciones policiales de los 3 niveles de gobierno, los militares son los más confiables para mantener la seguridad pública, o al menos es lo que se propone esta política del Plan Nacional y Seguridad. Nacional de Paz y Seguridad. México, en el índice de percepción de la corrupción por Transparencia Internacional, tiene una calificación de 31 puntos sobre 100 de calificación, siendo 100 la calificación que indicaría un país con la menor corrupción, posicionando a México en la número 126 de 180 países que se sometieron a este análisis. Este número no ha cambiado desde el 2020, llevamos 4 años con este índice, en esa misma posición. Uno de los esfuerzos más relevantes del Sistema Nacional Anticorrupción, o SNA, fue aprobar en 2020 la Política Nacional Anticorrupción, en la que se definieron los pasos necesarios para combatir el problema de la corrupción en México, desde una perspectiva institucional. La Política Nacional Anticorrupción está ordenada en 4 ejes que cubren los aspectos más relevantes de la actuación pública. Sobre el eje 1, combatir la corrupción y la impunidad, han sido atendidas 3 de las 35 líneas de acción. Sobre el eje 2, llamado combatir la arbitrariedad y el abuso de poder, han sido atendidas 4 de las 44 líneas de acción. Sobre el eje número 3, promover la mejora de la gestión pública y de los puntos de contacto gobierno-sociedad, han sido atendidas 11 de las 36 líneas de acción. Finalmente, sobre el eje 4, involucrar a la sociedad y el sector privado, han sido atendidas 2 de las 25 líneas de acción. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura se establece en más de 5.000 visitas realizadas a distintos centros penitenciarios para verificar ya sea las necesidades, las condiciones y los tratos que se les dan a las personas privadas de su libertad. Esta política trajo consigo el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que busca erradicar la violencia de género y garantizar la protección y justicia para las mujeres víctimas de violaciones a sus derechos humanos.
Las condiciones de violencia del año 2017 y 2018 fueron los años con más homicidios dolosos de México. Por eso, las últimas elecciones fueron una apuesta por la esperanza de cambio en las condiciones de desigualdad, violencia y corrupción del país. La nueva presidencia de México ha planteado la paz como un concepto asociado a la seguridad. El sexenio de López Obrador llega con un control amplio para el Estado, el cual toma la iniciativa desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, llamada Foros Escucha por la Pacificación y Reconciliación. Sin embargo, hubieron fuertes críticas por la falta de coordinación. Esta situación generó un nuevo impulso para la creación de la Guardia Nacional, con un gran fortalecimiento, y así comenzó a operar y desplegarse en varias partes del país. El Programa Nacional de Derechos Humanos, fundado entre 2019 y 2024, también es fruto de esta política. Busca implementar y garantizar el respeto, la promoción y la protección de este tipo de derechos, además de buscar una respuesta articulada a la crisis de esos por parte de los servidores públicos, capacitándolos y proporcionándoles las herramientas para su... La creación de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, con el fin de alejar a las juventudes de organizaciones delictivas. Programas como Nos Mueve la Paz, que es una herramienta que funciona como herramienta para la prevención de la delincuencia, además de la implementación de la Academia Nacional de Seguridad, son medidas clave tomadas para la militarización del país y la creación de la Guardia Nacional. La recuperación de cárceles es el proceso de reintegrar a las personas privadas de su libertad al núcleo social. Este busca dirigir y ejecutar acciones en beneficio de las personas y encamina a fortalecer su proceso de reinserción social de forma integral y personalizada, a través de programas sociales gubernamentales, no gubernamentales y de la sociedad civil, como una herramienta de prevención y evitar la comisión de nuevos delitos. Se han implementado diferentes áreas de atención, como la actividad laboral, son la capacitación para el autoempleo, vinculación laboral y capacitaciones impartidas por la Procuraduría Federal del Consumidor. En el 2019 se implementó la Guardia Nacional, una medida que consiste en combatir la violencia y el crimen organizado. Esta fuerza combina elementos del ejército. Con su creación se buscó la mejora de la seguridad pública y coordinar mejor las acciones de las fuerzas de seguridad. El tener un nuevo programa de seguridad puede resultar útil para resolver problemas de inseguridad, siempre y cuando se lleve a cabo con las medidas adecuadas para construir una paz duradera y justa, ya que salvaguardar la seguridad pública es la responsabilidad esencial del Estado. A continuación vamos a hablar sobre nuestra opinión sobre la política y los resultados si son negativos o positivos conforme al combate a la corrupción. Esto es un índice de la percepción de la corrupción. En cuanto a México, en el año 2020, México se encuentra en la misma posición, manteniéndose en una puntuación que indica que hay un nivel de corrupción demasiado alto, ya que sigue siendo nulo prácticamente este cambio y se considera negativo. Empezaremos a comparar los resultados con la meta 16.1.1, número de funciones por homicidio por cada 100.000 habitantes, desglosado por sexo y edad. Esta gráfica nos muestra que las personas masculinas con una edad entre 25 y 64 años de edad son las que más porcentaje de homicidios presentan. Esto concuerda con los resultados de la política, ya que entre 2017 y 2018 fueron los años con más homicidios, cuando la población se le prometió que ese número disminuiría, lo cual no pasó, al contrario, aumentó. Ahora compararemos la meta 16N. Punto 3.2. Confianza en el gobierno federal. Durante 2017 no se ha llegado ni el 50% de confianza en el gobierno. Ya en 2019 lograron mejorar ese número y superarlo, pero solo lograron llegar hasta ahí, porque la otra mitad de la población sigue inconforme revisando los resultados de la política. De los 4 ejes que muchos no llegaron ni al 50% de las metas, lo que solo nos deja con promesas vacías y ningún cambio para mejorar en el país. Continuando con la meta 16.1.4, proporción de la población que se siente segura al caminar sola por la noche en su zona de residencia. Según los datos que nos proporciona el INEGI desde 2021, que se realizó el primer censo sobre este tema, la población masculina es la que más segura se siente al caminar por la calle solas, pero no pasa del 50% de la población. Obviamente las mujeres son las que para nada se sienten seguras en las calles, mucho menos de noche, porque en el intento de mantener a la población segura, el gobierno permitió que en las calles se subiera el ejército cuidando de ellos. Pero en México es probablemente de que no se debe dar demasiado poder a los militares, pues ellos son diferentes a los policías normales. Ellos tienen órdenes y su única preocupación es cumplirla. Realmente lo que esto siembra en el país es más miedo a salir solo, y eso solo lo reflejas en los datos que nos proporciona el INEGI. Y ahora, como nuestras primeras recomendaciones tenemos 3, que son la promoción de la transparencia y la prevención de cuentas críticas de la meta 16.6 y 16.7 de la ODS 16, prevenir y combatir la corrupción de la meta 16.5 y la promoción de la participación ciudadana, que también tiene que ver con la meta 16.7. Todo esto como estrategia perfecta para lograr que la política y la ODS funcionen muy bien. Que después de todo lo investigado y comparado, podemos llegar a la conclusión de que la política Plan de Paz y Seguridad Nacional ofrece muchas cosas buenas, como el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, la atención a los derechos humanos, la reducción del uso de armas, el combate al crimen organizado y la prevención de delitos. Sin embargo, la realidad es otra. México no está ni cerca de cumplir lo que se plasmó y prometió en ese plan. Basta con encender la televisión y ver las noticias, donde el país se ve sumergido en una enorme corrupción y donde el narcotráfico se cree dueño de varios estados, obligando así a los ciudadanos a desplazarse, dejando sus casas, sus vidas y sus trabajos. Aquí entra también la importancia del ODS 16. Para alcanzar una paz real y duradera, México debe centrarse en fortalecer el Estado de Derecho, combatir la impunidad y garantizar una justicia accesible para todos. Esto no solo depende de las autoridades, sino también de nosotros como sociedad. Necesitamos un gobierno transparente y responsable que rinda cuentas sobre las acciones de las fuerzas de seguridad y que garantice la protección de los derechos humanos. Además, debemos impulsar la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones para asegurarnos de que las políticas de seguridad no solo sean eficientes, sino también justas e inclusivas. Queremos que haya paz y tranquilidad. Hemos escuchado que en otros estados como Yucatán pues no hay esta inseguridad que vivimos nosotros todos los días, no hay ese miedo. Todos queremos alcanzar eso, ¿no? Todos queremos que ya no haya tanta inseguridad dentro de nuestro estado. Al final del día todos merecemos las mismas oportunidades.